Quiero que recibamos al pastor Chillo Olivares en este lugar para que traiga el mensaje de la palabra del Señor. Gracias. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Tú prometiste estar con nosotros y tú cumples, Señor, tus promesas. Por la fe nosotros nos acercamos a tu trono, porque la sangre de Jesús nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de su sacrificio. Y por ese sacrificio podemos entrar delante de ti, Señor, y adorarte y agradecerte, Señor. Tantas bondades que has dado a tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú preparaste desde la eternidad, con un plan y un propósito. Y quiero pedirte junto con mis hermanos, Señor, que hables a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, Señor. Y que seas tú el que brilla, porque tú eres el verdadero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos, por recibirnos. Me acompaña el pastor Julio, que es un pastor que apreciamos muchísimo en Casa de Oración. Gracias al pastor Daniel, a Paola, su esposa, por la invitación. Es un privilegio predicar la palabra, pero también es una gran responsabilidad. Y yo quiero que usted abra su corazón, ¿sí? Yo quiero que usted abra su Biblia y su corazón y su entendimiento, porque lo que vamos a hablar es la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7, por favor. Salmo 19, 7. Bueno, el primer tema que quiero compartir con ustedes se titula precisamente "No todo lo que brilla es oro". Pero el mensaje tiene que ver con la supremacía de la palabra de Dios. Así es que como ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes me van a ir siguiendo allí. Salmo 19, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Ok. Usted me sigue allí. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La sabiduría popular en algunas ocasiones tiene pensamientos acertados, como esta frase: no todo lo que brilla es oro. Esta frase alude a que no todo lo que pensamos muchas veces sobre algo es bueno. Esa frase alude a que las apariencias en ocasiones nos pueden engañar, ¿no es cierto? ¿A cuántas personas los han fraudeado vendiéndoles anillos de 24 gramos de oro, de 18 quilates, y a los 3 días está todo verde el dedo, que era falso, pero se dejó llevar por una apariencia externa que aparentaba ser oro, pero no todo lo que brilla es oro. En el caso de los cristianos, no sé cuántos sean cristianos aquí, pero en el caso de nosotros hay muchas cosas que parecen que son cosas de Dios, que parecen que son palabra de Dios, simplemente porque en muchas ocasiones suenan bien al oído lo que escuchamos.
Pero acuérdense de esto, no todo lo que brilla es oro. Ahora, surge una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo yo como cristiano puedo saber que aquello que yo creo realmente es de Dios? ¿Cómo saber que aquello que yo creo realmente es palabra de Dios? Que no solo es algo que brilla, ¿verdad? Sino que quiero ver lo que está detrás de lo que brilla, que no sea cobre. Si queremos nosotros como cristianos realmente edificar una iglesia, la iglesia de Cristo, que sea un testimonio de la grandeza de Jesús, una iglesia de verdaderos discípulos de Jesús, una iglesia de verdaderos cristianos, de verdaderos adoradores, pues solo hay una manera de hacerlo. La respuesta es muy sencilla, créanmelo: enseñando la palabra de Dios. Jesús lo dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. No es complicado, los complicados somos nosotros. El parámetro para yo saber si es de Dios o no lo que creo o aún lo que digo, el parámetro para medirlo es la misma palabra de Dios. Yo creo que están de acuerdo con eso, ¿no? Existe mucha desorientación, estoy hablando en términos generales. Hay muchos cristianos que están desorientados y a veces yo tengo un sentir como aquel que tuvo Jesús cuando vio a su pueblo, que dice que los veía como ovejas sin pastor, y los fariseos se enojaban: ¿cómo si nosotros somos los pastores de Israel? Pero es que ellos estaban ocupados en lo suyo y habían descuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esa desorientación que yo capto es simplemente por una razón: se repite de nuevo lo que pasó antiguamente. Estamos haciendo a un lado las escrituras. Nos estamos olvidando de lo que dice la Biblia. Pero al dejar las escrituras, hacerlas a un lado, entramos en el vacío de las opiniones humanas. Dios dijo en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Yo quiero subrayar esa frase: dijo Jehová. Yo no lo dije, yo no lo escribí, dijo Jehová. ¿Sí entienden eso, no? Dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es decir, que Dios jamás se va a rebajar a nuestros pensamientos. Jamás. Nosotros, usted y yo, somos los que tenemos que subirnos al nivel de los pensamientos de Él. Nuestros caminos a veces parecen rectos en nuestra propia opinión, pero cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta si nuestros caminos son rectos o son desviados. Entonces las escrituras nos deben bastar para saber cómo edificar la iglesia de Cristo, cómo edificar mi propia vida. Si no confiamos nosotros en el consejo de Dios, lo estamos menospreciando a Él. Lo hacemos mentiroso, lo hacemos falto de inteligencia. ¿Por qué? Porque incorporamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas humanas, las incorporamos al mensaje de Dios,
y estamos entrando en el vacío de mi propia opinión. Yo les voy a rogar algo, les voy a pedir de favor que tengan una actitud como los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan de los cristianos de Berea? ¿Cómo eran ellos? Dice la Biblia que Pablo llegó y les predicó, y dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Esa actitud se ha perdido, ¿eh? Hoy se suelta cada cosa desde los púlpitos y nos la comemos sin siquiera escudriñar. Por eso hay muchos debilitados y enfermos espirituales en las congregaciones. Entonces, Pablo no se ofendía porque los bereanos decían, a ver, ¿qué dijo Pablo? Y escudriñaban. Ah, bueno, sí, aquí está. Y lo recibían. Entonces, como usted es un conocedor de la Biblia, usted debe de tener esa actitud de que lo que escuche tiene que ver. No me crea todo lo que digo. Usted tiene que comprobarlo con las mismas escrituras para ver si estas cosas son así. Vamos a poner unos argumentos así rápidamente. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que tiene la vida de Dios. La palabra de Dios tiene la vida de Dios. Y es eficaz significa que es efectiva para transformar, cambiar. Entonces, si la palabra de Dios es viva y eficaz, Dios no quiere mi opinión. Porque por más buena que sea mi idea, no tiene el poder ni la capacidad de darle vida a nadie. Los puedo entretener un poquito y hacerlos reír, pero cambiar, jamás. Pero la Biblia sí. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es agresiva, porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Significa divide las cosas del alma y las cosas del espíritu, y nos hace ver claramente cuando es los puros pensamientos humanos, las intenciones humanas, o realmente es el pensamiento de Dios. Ese poder lo tiene la palabra de Dios. Pero va más allá, dice, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir ahí es una palabra que en el griego, que se deriva del griego críticos, de donde se deriva crítica. Pero es una crítica de discernir, de juzgar. Por eso se traduce discernir. Es decir, cuando usted predica la palabra de Dios, tiene el poder de penetrar a lo profundo del corazón, que critica los pensamientos de nosotros y los expone a nosotros mismos primero, y descubre las intenciones verdaderas del corazón. Ese poder no lo tiene la psicología, ese poder no lo tienen los pensamientos motivadores, no, ese poder solamente lo tiene la palabra de Dios. Por eso es muy importante predicar la palabra de Dios, para que la gente se dé cuenta de su verdadera condición. No hay otra manera, solamente reflejándonos en la palabra de Dios como un espejo. Eso está en Hebreos 4:12. En 2 Timoteo, para los que les gusta escribir, ¿me puedes dar un poquito de monitor, por favor? 2 Timoteo 3:16. Dice así, un poquito más. 2 Timoteo 3:16. Ok, ahí está bien. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda. Inspirada significa que tienen el soplo de Dios, que le dio vida a Adán. ¿Se acuerdan que sopló Dios?
Entonces, la escritura cuando se predica es como un soplo que da vida espiritual. Eso significa que fue inspirada por Dios, pero luego dice, y es útil para tres cosas aquí. Número uno, para enseñar. Para enseñar. Número dos, para redarguir. Redarguir significa confrontar, refutar. Eso significa redarguir. Pero también dice que es útil para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios, versículo 17, ¿cuántos son gente de Dios? Esta es la manera en que nosotros vamos a poder ser formados a la imagen de Cristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa maduro, cabal, sólido, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si yo voy a una iglesia y no se me enseña la palabra de Dios, no puedo llegar a ser un hombre maduro, cabal, con sabiduría. ¿Por qué? Porque no me están dando la palabra de Dios. He ahí la importancia, hermanos. Por eso la misma Biblia se explica a sí misma. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahora, vamos al Salmo 19, porque son las escrituras que yo voy a tomar de base. Dice en el versículo 7, estos dos versículos 7 y 8 son versículos que nos hablan de la suficiencia de la palabra de Dios y nos revelan que es la única guía infalible, verdadera para nuestras vidas. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley, ustedes saben esto, viene del hebreo Torah, la Torah. Y la Torah significa simplemente la enseñanza de Dios. Así de sencillo. Entonces, la enseñanza de Dios es perfecta. Eso significa que Dios nos ofrece su enseñanza acerca de cómo Él quiere que nosotros vivamos, del carácter, el carácter que debemos de desarrollar. Allí en su palabra Él nos enseña, nos da la enseñanza de cómo debemos de gobernar la iglesia, de cómo discipular a los hijos de Dios y todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Entonces la Biblia es la enseñanza de Dios que contiene la guía para cada aspecto de nuestras vidas. Por eso no necesitamos más que la palabra, es suficiente la palabra. No necesitamos la psicología, ni las filosofías, ni los pensamientos humanos, por más brillantes que sean, no los necesitamos. No tienen poder para dar vida. Entonces, a los cristianos de todos los siglos, siempre les ha bastado la palabra de Dios. Siempre. Yo espero que usted y yo seamos de esos cristianos como los primeros, y luego los del siglo primero, y luego los del siglo segundo, y así hasta el día de hoy. Gente que diga, a mí me basta la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:3, Pablo el apóstol escribió algo muy fuerte, muy impactante, porque miren lo que dice. Primera de Timoteo 6:3. La razón del por qué escribió esto es porque algunos querían añadir a la palabra de Dios otras ideas. Primera de Timoteo 6:3. ¿Está apareciendo en la pantalla? Ok, entonces si los que puedan ver su Biblia, si no me sigue ahí, ok. ¿Ya está ahí en la pantalla? Ok. Dice así, Pablo le está dando una instrucción apostólica al joven pastor Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa, ese alguno, dice Pablo, no importa quién sea, cualquiera que en la iglesia o entre ustedes enseñe otra cosa
Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra conforma y no se conforma significa, en el griego significa ajustarse a algo, significa concordar con algo, convenir con otra persona, ser de su misma opinión. También significa darse por satisfecho. En otras palabras, Pablo, mire lo que dice: si alguno, quien sea, no me interesa, enseña otra cosa y no se ajusta y no concuerda y no conviene con Cristo, con lo que Él dijo, y es de la misma opinión de Jesús y su palabra le satisface, si no se conforma, ¿a qué? Miren lo que dice: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿dónde están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Mira qué revelación tan profunda. En la Biblia, ahí están. Pero Pablo no se queda ahí, dice, y a la doctrina en griego quiere decir también enseñanza, y a la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es aquella doctrina que cuando tú la escuchas te impulsa hacia Dios, te provoca amar más a Dios, te provoca tener más temor de Dios, te provoca obedecer a Dios, te provoca tenerlo a Él en primer lugar que otras cosas, etcétera, etcétera. Todo lo que te lleva a Cristo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, a la devoción a Dios. Entonces, si dice eso, también implica que hay doctrina que no es conforme a la piedad, y que hay doctrina que no es sana. Toda aquella doctrina que te lleve a la búsqueda de las cosas terrenales no es doctrina sana. No lo es. Ahora, ¿necesitamos esto? Sí. Pero estas son las añadiduras. ¿Qué no dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son cosas. ¿Serán qué? ¿Qué debemos buscar primero? Entonces, la sana doctrina es la que te lleva a buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Si lo que predicas o escuchas te hace bajar los ojos de arriba, discúlpame, no es sana doctrina. No es doctrina conforme a la piedad. No me vean así, por favor. Me van a poner nervioso. Pero mira lo que dice, sigo en el versículo 4. Si alguno enseña otra cosa, dice, está envanecido. ¿Qué significa eso? Está enorgullecido. ¿Por qué? Porque está diciendo, lo que yo les digo es mejor que lo que dijo Jesús. No puede ser. Qué osadía de muchos predicadores que están envanecidos. Están orgullosos, están diciendo, la doctrina de Jesús sí, así dijo, pero lo que yo les digo es mejor. Ok. Está envanecido, dice, nada sabe y delira. ¿Saben qué significa en el original delira? Enloqueció. Hoy hay un montón de locos predicando un montón de loqueras, de verdad se lo digo. Porque cuando tú lo pones en comparación con la palabra, dices, ay Dios, ¿de dónde sacó esto
Dice, y del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, enseñanzas, palabras que no tienen que ver nada con Dios. Y mira lo que provocan, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Pero mire lo que viene a continuación, y privados ¿de qué? ¿Cuál verdad? De la verdad del evangelio. Privados de la verdad. Pero luego viene algo todavía más fuerte. Dice, que toman la piedad o la devoción a Dios, las cosas de Dios, las toman como fuente de ganancia, o sea, para provecho de ellos. Y Pablo le dice claramente a Timoteo, apártate de ese tipo de gente. Ahora, ¿cómo es la ley de Jehová? ¿Cómo es la enseñanza de Jehová? Es perfecta. O sea, la enseñanza de Dios es perfecta. La palabra perfecta se traduce del hebreo tamim, que significa, tiene por lo menos 5 significados. Es completa. O sea, la enseñanza de Dios es completa, no le falta nada. Con razón la misma Biblia dice, si alguno le quita o le añade, cae un anatema sobre él. También la perfecta, tamim, significa entera. O sea, que no le falta ningún ingrediente. Significa íntegra. Así como hablamos del trigo integral, ahora ya se está dando de nuevo el comer el pan integral, porque antes le quitaban la cascarita, que es lo que alimenta. Y hoy dicen pan integral, tortilla integral, o sea que ya no le quitan la propiedad, lo que nutre. Entonces, ¿cómo es la enseñanza de Dios? Es completa, es entera, es íntegra. También significa sin tacha, o sea, sin error. ¿Saben por qué la enseñanza de Dios es perfecta, sin error? Porque Dios no se equivoca. Mire, estoy diciendo cosas muy sencillas, fundamentales, básicas. También significa verdadera. O sea, es imposible que Dios nos mienta. No caben, es imposible. Entonces, la enseñanza, la ley de Jehová es completa, entera, íntegra, sin tacha y verdadera. Pedro el apóstol, que era un hombre sencillo, era un pescador él. Se entiende que no tenía no era muy ilustre, no era muy culto, pero él entendió y dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No se necesita ser un teólogo ni un sabio para entender lo que dijo Pedro. Cuando les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta rápido, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero no diga amén nada más así. Escuche bien, ponga atención, fíjese bien lo que dijo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. David dijo así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bueno, les puedo poner 500 textos semejantes, pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? A ver, piénsenlo. ¿Por qué Pablo habló así, David, Juan, todos? ¿Por qué esos hombres hablaron así de la palabra de Dios?
¿Saben por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque sabían que la palabra de Dios es perfecta, completa, entera, sin tacha y verdadera. Por eso decían eso de la palabra de Dios. El día de hoy yo a veces me siento tan, ¿cuál es la palabra? Como que entro en shock cuando escucho a gente que dice, bueno, sí, la palabra de Dios dice, pero es que, a ver, espérame. Pero es que, ¿qué? ¿Es que qué? Bueno, sí, así, el Señor dijo, pero es que yo tengo una idea buena. ¿Tú tienes una idea buena? Una vez Julio, predicando no hace mucho, el pastor que dirigió la alabanza, dijo, mira, si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes. Cuando tú comparas tus ideas, mis ideas, cuando yo las comparo mis ideas, por lo más buenas que sean, con la palabra de Dios, son ridículas, hermano. No. Su palabra nos debe bastar. Porque si yo digo, bueno, allí dice, pero lo hago a un lado y yo meto mis propias ideas, entonces ya estoy diciendo que su palabra no es perfecta, que no es entera, que no es verdadera y le hace falta algo. Muchos lo manejan de esta manera. Hay que modernizarnos, hermanos. Escúchenme bien. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, como la palabra de Dios es perfecta, es única, es sin error, por lo tanto es la única que puede transformar a una persona, es la única que puede restaurar a una persona. Hay un versículo que se escucha mucho en los púlpitos, pero es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, aquí está hablando de la fe que produce el oír la palabra de Dios. Escuche, ponga mucha atención a esto. Aquí está hablando de la fe que salva, que es para salvación, ¿sí? Porque ese es el contexto. Ok, si yo como predicador no predico la palabra de Dios, no se puede producir la verdadera fe que salva a las personas. ¿Está de acuerdo con eso? Por eso es muy importante predicar a Jesucristo, pero predicarlo como dijo Él que lo predicáramos, no como yo queriendo congeniarme con el mundo o como queriendo quedar bien con los de afuera para tirarles un anzuelo y luego que ellos vengan al conocimiento de Jesús y se les predica un mensaje engañoso. Escúcheme bien, cuando usted le predica a una persona y le dice, mira, si te entregas a Cristo, tu negocio va a prosperar. Le voy a decir algo con todo respeto, eso es una mentira. Eso no dice la Biblia. Cristo no vino para esas cosas. Cristo vino para librarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Él no vino a darnos buenos negocios, hermanos, aunque a algunos Dios se los da. Pero si nosotros presentamos a Cristo, si te conviertes, Cristo te da una buena zapatería, hermanos, eso no es verdad. Él va a basar su fe, entre comillas, es una fe falsa. ¿Por qué? Porque está basada en el interés de que Dios le dé un negocio productivo. Pero si usted le explica que murió por sus pecados y que su sangre preciosa lo limpia, él va a oír eso
y va a tener que tomar su propia decisión, ¿no es cierto? El problema es que se piensa mal y metemos nuestras ideas. Es que si les decimos así, si les hablamos así, se van a asustar. Eso es mentira, hermanos. Se los voy a ilustrar. Supongamos que se está quemando este auditorio, la entrada, y están allá los edecanes y dicen, ¿les avisamos o no? Huele a humo, pero si les avisamos, no se vayan a asustar. Mejor los dejamos así, que sigan alabando a nuestro Señor. ¿Qué pensaría usted de eso? No podemos torcer el verdadero sentido del Evangelio, hermanos. Pablo decía, yo no quiero predicar otra cosa, ni saber otra cosa, ni hablar otra cosa que a Cristo y este crucificado, el mensaje de la cruz. Predica otra cosa y es mala doctrina, es enseñanza de nuestras propias ideas, y empezamos a enloquecer y empezamos a hacer una de cosas que hay Dios, que la gente de allá afuera, que a veces tiene más sentido común que nosotros los cristianos, dicen, ay, esa gente es tan extraña, esa gente, y se ríen de nosotros, y luego nosotros decimos, es por Cristo. No, no es por Cristo. No, discúlpenme, ahí no es por Cristo, ahí es porque somos ignorantes. Yo me incluyo ahí, no crea que... Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, pongan mucha atención, recibisteis ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Es decir, que el ministro de Dios, el apóstol de Dios, el profeta de Dios, el maestro de Dios, ¿qué tiene que predicar? La palabra de Dios. Y Pablo dice, la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actuar aquí significa obrar eficazmente en el interior del hombre. Entonces vea el concepto que tenía el apóstol Pablo de la palabra de Dios. Dice, yo les prediqué a ustedes el evangelio, la palabra de Dios. Yo no les prediqué mis ideas, y ustedes se dieron cuenta que no era mi palabra, era la palabra de Dios, y ustedes la recibieron. La prueba que la recibieron y la prueba que no era mi palabra es que esa palabra que ustedes oyeron de mí actuó en su interior. Y miren, están siendo formados a la imagen de Jesús. En otras palabras, y ustedes han nacido de nuevo y están creciendo y tienen hambre de Dios y anhelan apartarse de la inmundicia, ¿sí o no? Eso es lo que provoca el evangelio, hermanos. Ok, retomamos el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Y lo dice, que convierte el alma. Que convierte. Significa que transforma, que restaura, que refresca el alma. Habla de la mente, del interior de la persona.
¿Sí? Romanos 12:2, son textos que todo el mundo escuchamos, leemos, pero mira el sentido que está cobrando, Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. Aquí la palabra siglo significa el mundo, el estilo de vida de la gente del mundo. Pero yo quiero subrayar la palabra conformarse. Dice, no os conforméis. La palabra conformarse aquí viene de una palabra griega que significa ajustarse. Significa concordar con otra persona también. Es la misma palabra que aparece en Primera de Timoteo. Significa ser de la misma opinión que el mundo. Significa amoldarse al pensar del mundo. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. No se ajusten al pensar del mundo. No concuerden con el estilo de vida del mundo. No sean de la misma opinión que la gente del mundo. No te amoldes al pensar del mundo. Por ejemplo, ¿qué piensan en el mundo? Oye, un hombre conquista a una mujer y le dice, oye, pues vámonos a vivir juntos, ¿no? Que al cabo lo que importa es el amor y tú y yo nos amamos. No nos casamos, no, ¿para qué? Escúchenme bien, yo he encontrado un montón de gente viviendo su cristianismo, formando parte de iglesias que no están casados. Me escriben, me llaman, me preguntan y me dicen, oiga pastor, ¿en verdad es necesario casarse? Porque ella y yo, pues mire, nos acabamos de juntar, mire, yo soy diácono en una iglesia y ella está en la alabanza. Y ustedes están fornicando, sí, pero lo que importa es el amor. Espérame. Estás muy confundido. Estás muy confundido. Así piensa el mundo. Dios lo llama eso fornicación. No se oyó ni un amén. Entonces cuando dice no te conformes a este siglo, no te amoldes a como piensan los del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi mentalidad? ¿Cuál es la única manera en que puedo cambiar mi modo de pensar? Elevándome a los pensamientos de Dios. Y aquí te lo dice, mira, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. Pero habla ya ahí de la mente, pero del entendimiento espiritual que tiene que ver con el razonamiento humano, o sea, lo entendemos aquí. Ahora, si yo no como la palabra, bebo la palabra, estoy en la palabra, mi forma de pensar no es transformada. Pero si yo tomo la palabra como lo que es perfecta, entera, yo la como, medito en ella, entonces empieza a surgir la renovación de mi entendimiento. Y de esa manera se da la tercera parte del versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí hay muchas cosas que me preocupan en el cristianismo de hoy. Una de esas es cuando un cristiano que tiene 10 años, 15 años caminando con Cristo, dice cosas como, oiga pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dicen. Ay Dios, tú dices, oye, ¿cuánto tienes de cristiano? Y luego se pone así, 25 años, dice, y no sabes cuál es la voluntad de Dios, no inventes. Un día un pastor, terminé de predicar en una convención de pastores, yo lo conozco de hace más de 30 años a ese pastor, 35 años para ser exacto. Me dijo, oye Chuy, quiero pedir un favor.
Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Oras por mí? Le dije, por supuesto, ven. Le dije, vamos a orar. Pero ¿cuál es el motivo? Me dice, es que no sé la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le dije, a ver, espérame, ven para acá, le dije. Y lo encaré así, le dije, oye, ¿no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Me dice, no. Le digo, mira, te lo digo con sinceridad y con todo, bien, renuncia al pastorado. Y no, pero ¿por qué me dices eso? Le digo, es que no expongas a las ovejas de Dios cuando tú no sabes siquiera lo que tú debes hacer como cristiano y como ministro. Y luego me mira y me dice, le digo, es que ¿sabes una cosa? Le dije, mira, yo te conozco de muchos años, endereza tus caminos, le dije. No hagas porque le daba mucho por la psicología, ¿entienden? Que a ver, una vez en un evento de matrimonios, él estaba ministrando y dice, Dios me reveló cómo se pueden conocer más los matrimonios. A ver, pónganse de espaldas. Y se pusieron de espaldas. Dice, ahora tóquense las palmas de las manos. Y ahí están. Oye, espérame, es brujería, no inventes. ¿Cómo que tú vas a conocer a tu esposa tocando las palmas en una reunión de matrimonios cristianos? Y le dije, mira, tú y yo sabemos qué onda. Vuelve a la Biblia, le dije. Lo bueno es que dice, no, ¿sabes qué? Es que batallo mucho, es que es un hombre muy preparado, ¿entienden? Y batalla mucho. Y bueno, ahorita ahí está y pues se ve que va caminando con el Señor. Pero hermanos, la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cómo es? Transformando nuestro entendimiento por medio de la enseñanza de Dios, que es entera, íntegra, verdadera, pura y santa. Oiga, pastor, es bueno que yo, me mandan cada correo a veces, ¿no? Oiga, pastor, es malo que yo, una vez me dijo uno, oiga, pastor, es malo que yo vea pornografía cuando estoy con mi esposa. Ay, no inventes, hombre, ¿dónde sacas eso? No, pues es que invitaron a un predicador ahí en mi congregación y dijo que para poner las cosas a tono y que no sé qué. Le dije, no inventes. No, algunos se ríen, otros se asustan así. No, yo les puedo contar un montón de tonterías que se están metiendo a la iglesia. En primer lugar, imagínate que un predicador dice una cosa así y el pastor no tiene el tino de decirle, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y todavía más de corregir ese desacierto, hermanos. ¿Qué piensan? Bueno, vamos a tomar un traguito de agua, ¿sí? Porque, precisamente porque Pablo conocía y sabía del poder que tiene la palabra de Dios, por eso decían lo que decían, por eso enseñaban lo que enseñaban. Miren lo que le escribió a Timoteo, ahí en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1, segunda Timoteo 4, 1. Véalo allí, sea como los de Berea. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco significa te pongo delante de Dios como testigo y de Jesucristo, Timoteo. Versículo 2. Que prediques, ¿qué? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no pierdas ocasión, Timoteo.
para constantemente predicarles la palabra a la gente que está ahí, que tú la estás pastoreando. Predica, mira, si vas a hacer una reunión de matrimonios, predícales la palabra. Si vas a hacer un campamento, predícales la palabra. Si vas a hacer un evento de jóvenes, predícales la palabra. No les traigas cuentachistes. Predícales la palabra. No, a mí me da una tristeza. Mire, a veces hasta me hace llorar, hermano, lo que yo veo en muchos lugares. 5,000 jóvenes y llega el primer predicador, chiste tras chiste, y luego otro, ni la Biblia abrió siquiera, luego otro, hasta de la Biblia se burló, y los jóvenes salen bien bendecidos, dicen, y siguen prisioneros de la pornografía, del homosexualismo, del lesbianismo. ¿Por qué? Porque no se les predica la palabra de Dios, hermano. Yo conozco el poder de la palabra de Dios. Y yo no confío en mi mensaje, porque yo no tengo ningún mensaje. Yo no tengo ningún mensaje mío. Yo nada más hablo de lo que Él dijo, vayan y háblenles a todos. Entonces fíjate, dice, predícales a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye, significa confróntalos. También tiene una connotación de llamar la atención fuertemente. Redarguye, Timoteo, reprende, dice. Exhorta. Pero luego dice cómo, con toda paciencia, y ¿qué dice? Doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de Dios. Con toda paciencia y doctrina. Desgraciadamente hoy es lo que menos hay. No hay doctrina y no hay paciencia. Hoy hay ideas que promueven que usted con un retiro de 3 días por ahí a las afueras del DF, usted regresa y ya es líder. ¿De dónde sacaron eso? Es una idea de alguien. No me interesa saber de quién es. Pero la Biblia dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno nuevo en el camino de Dios. No, hermanos, el discípulo verdadero de Jesús se forma con paciencia, hermanos. Es tardado la formación de los discípulos. ¿Cuántos años duró Jesús con sus discípulos? 3. En un curso de día y de noche. Y Jesús no cesaba de reprenderlos, de regañarlos, de abrazarlos, sí, de enseñarles, de explicarles. Y se va. Lo crucifican, resucita y se va a la diestra del Padre. Y los dejó medios así, ¿no es cierto? Así, 3 años. Y hoy te dicen que en una reunión, en un lugar y otra reunión y 3 reuniones y ya estás listo. Hermanos, alguien tiene que estar equivocado. Me temo que Dios no. Yo tengo el presentimiento que Dios tiene la razón. Alguien debe estar equivocado. ¿Saben a Julio, el pastor Julio? Yo lo conozco desde que tenías 8 años, Julio. Menos, 10 años. Le daba clase a los niños en la iglesia donde nacimos. Y empezó a crecer Julio. Y es un hombre de Dios, formado. Pero ¿cuántos años? Y todavía nos falta. Yo mismo sigo siendo formado. Entonces, hermanos, por eso Pablo le dice, Timoteo,
No pierdas ocasión para predicarles la palabra. Exhórtalos, redargúyelos, repréndelos. Tienes que tener paciencia y mucha enseñanza. ¿Cuál es la razón? Versículo 3. Aquí está la razón. Porque vendrá tiempo. Y sabe una cosa, son estos tiempos, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán significa soportar oír. No soportarán oír la ¿qué? ¿Qué dijo Pablo en la otro versículo que leímos? El que no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras. Y aquí dice otra cosa, pero del mismo tema. Vendrá tiempo cuando no les gustará oír la sana doctrina, las palabras sanas de Jesús, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos perversos. Y mira lo que dice el versículo 4. Este es el problema con el que se enfrentan aquellos que no son discipulados con la palabra de Dios. Y apartarán de la verdad el oído. ¿De la verdad de qué? De la verdad del evangelio. Y se volverán, ¿a qué dice? A las fábulas. La palabra fábula se traduce de un vocablo griego, mutos, de donde se deriva la palabra mito. ¿Sabe que hoy estamos llenos de mitos y de fábulas? Mire, le voy a contar el correo que recibí hoy, que es viernes, que recibí el miércoles. Una persona de Colombia me escribe y me dice: pastor, tengo dudas muy fuertes, estoy muy insegura porque hoy hicimos algo, pero estoy muy desconcertada. Le cuento, pastor. Dice: cuando llegó la reunión, empezó la alabanza y si vimos entrar al pastor con un cerdito, un chanchito, un puerquito, como de este tamaño. Y dijimos, y el puerquito ahí todo inquieto, ¿no? Y ahí estuvo en la alabanza con el puerquito. Y usted dirá: ay, pastor, aunque usted no lo crea, está con el puerquito. Termina la alabanza y se sube el pastor con el puerquito y les dice: hermanos, Dios me dio una revelación anoche. Hoy es nuestro día de liberación. Mire, escriba en un papelito, repartan papeles y escriba aquello en lo que está atado. Escriba aquel pecado donde usted está cayendo constantemente, y lo escriben. Dice: ahora repártanles estos alfileres, y le reparten los alfileres. Métalo en el papelito. ¿Ya están todos listos? Sí, ok, ahora vengan, tráiganme esos papelitos donde están sus pecados y sus ataduras. Dice: pastor, empezó a agarrar los papelitos y los empezó a enterrar en el puerquito. Y ustedes dicen: hermanos, le puedo contar 25,000 casos de todas las fábulas y los mitos que se han metido dentro de la iglesia, prácticas que no tienen que ver nada con el cristianismo, de verdad, hermanos. El puerquito chillaba, dice esta señora, y empezó imagínate que le entierran los alfileres. Dice, y el pastor se va con el chanchito, con el puerquito, a la ventana, y el salón donde estamos está en una planta alta, y lo lanzó al vacío, pastor. No, mire, entonces me dan ganas de llorar, no, es que no puede ser. Y les dijo: ¿saben cuál es el apoyo bíblico? Cuando Jesús mandó a los cerdos al despeñadero. No puede ser. No puede ser.
puede ser. Es una tristeza. Los hijos de Dios, por los que Cristo murió, envueltos en fábulas, y luego escuchan la sana doctrina que Cristo ya pagó por tus pecados y no les gusta. Se les hace más emocionante hacer prácticas totalmente antibíblicas que agreden al mismo Jesús. ¿Sí o no fueron lavados nuestros pecados? Pero todavía más allá. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? ¿Conoceréis qué? ¿Cuál verdad? Del Evangelio. Volvamos al Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel. La palabra testimonio en el hebreo, escuche bien, es una aseveración sobre algo que se dice, algo que es verdadero y certero. Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios es la aseveración, el dicho de Dios que es certero y verdadero de muchas cosas. Por ejemplo, no puedo explicar, esto es nada más para un tema, pero un testimonio certero y verdadero, por ejemplo, de quién es Él. ¿Quién es Él? Una vez Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y le dicen: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Fíjate nomás, ¿eh? Y otros dicen que eres Elías. Oh. Y otros: no, pues uno de los profetas. Y otros dicen. Y Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ok, a mí me interesa que mis hijos sepan quién soy yo. La única manera de saber cómo es Dios está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Yo he escuchado a predicadores que dicen: Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Dios mostró su amor para con nosotros. Pero luego dicen que Dios no castiga ya, que Dios no puede permitir ninguna cosa que te aflija. ¿Dónde dice eso? Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea, le da sus buenas, ¿cómo no? A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Tú los amas? Ah, pues ámalos. Nunca les llames la atención, nunca los reprendas, que al cabo tú eres un cristiano que ama, ¿no? Escúchame bien, eso no es un concepto certero de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que demuestra su amor por medio de la disciplina. Dios es un Dios dispuesto a perdonar al que se arrepiente, que es bondadoso, pero también es un Dios de juicio. Pablo le dijo a los romanos: mirad la bondad y la severidad de Dios. Dios no es severo. A ver, demuéstramelo donde dice que no es severo. Es que aquí dice que Dios es amor, sí, pero nada más estás leyendo una parte. Es cierto que Dios es amor, pero tienes que conocer a Dios, y la Biblia nos revela cómo es Dios. Dios es justo, santo, bueno, perdonador, lento para la ira, grande en misericordia. Pero ese lento para la ira no significa que un día no la vaya a derramar. La lentitud no significa que no vaya a llegar el día del juicio y de arreglar cuentas contigo también, si no te alineas a sus caminos. Porque algunos llegan a las iglesias, tienen doble vida,
y el pastor le atiza diciéndoles: Dios te ama como eres. Sí te ama como eres, pero no quiere que te quedes como estás. Ahora fíjate, dice que el testimonio, o sea, lo que Dios dice acerca de Él y de nosotros, dice que ese testimonio es como fiel. Así dice, ¿no? El testimonio de Jehová es fiel. La palabra fiel viene de un término hebreo, amán, que significa, tiene 4 significados más que nos amplían la definición de fiel. Significa firme. O sea, fíjate, lo que Dios dice quién es Él es firme, no deja lugar a dudas. Lo que Él dice, cuál es la condición del hombre que está destituido de la gloria de Dios porque todos pecamos, eso es certero. O sea, no dice estás medio santificado, unos son más buenos que otros. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, mira, lo que Él dice es fiel, es firme, también significa certero. O sea, que siempre da en el blanco. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios, porque esa no hay para dónde hacernos, es certera. Escúchame bien, yo estoy hablando este mensaje, pero yo conozco, sé que la palabra de Dios es tan poderosa, tan amplia, que tú estás recibiendo cosas que yo ni he dicho. Ni siquiera por aquí me han pasado. Pero ¿sabes por qué? Tú estás teniendo entendimiento, estás teniendo reprensión, estás teniendo consuelo, qué sé yo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, como es certera, sólida, firme, sabe cuál es tu necesidad, sabe cuál es tu situación, y yo no tengo que forzar nada. El predicador no tiene que forzar nada. El predicador simplemente tiene que exponer la palabra de Dios y ella se encarga de lo demás. Entonces, mire, si usted se siente un poco incómodo o molesto conmigo, no, yo quiero decir algo: conmigo no se enoje. No, porque yo no escribí la Biblia. Sí sabían eso, ¿no? Pues eso ya me da más tranquilidad. En todo caso, si usted está molesto, o sea, yo cuando me baje no se valen reclamaciones, ¿eh? A mí no me reclame. El asunto no es conmigo. Reclámele a Dios. ¿Por qué dices en tu palabra? Pleitee con Dios. Nada más le voy a decir una cosa: las veces que yo lo he hecho, nunca le he ganado una. Nunca le he ganado una sola. Entonces yo le recomiendo que mejor seamos como David. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. He pecado contra ti, Señor. Contra ti solo he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. La única manera de poder ser limpiados con la sangre de Jesús es cuando reconocemos nuestros pecados, ¿no es cierto? Y la manera de saber cómo está mi corazón es cuando escucho la palabra. Cuando yo escucho un mensaje sobre la envidia, en la mañana estaba haciendo un estudio, me metí así, un asunto de amargura. Empecé allí y es inevitable que no llegue el momento en que yo diga: ¿y cómo está mi corazón? ¿Entiende? Porque empecé a leer textos que me empezaban a saltar así. ¿Y cómo está tu corazón? Ay, Señor, pues líbrame aún de los pecados que me son ocultos. O sea,
que nos hagas entender, Señor. La única manera es cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Entonces, fiel significa certero, firme, significa confiable. O sea, que nosotros, la palabra de Dios es digna de toda confianza, hermanos, aunque nos duela. De verdad, es que este es un problema que no tengo tiempo para explicar, pero necesitamos recibir la palabra de Dios y confiar plenamente en que lo que Él está diciendo es confiable. Pero también significa fiel, significa estable, o sea que no sufre alteración, no disminuye su poder, no aumenta tampoco. Desde el momento que salió de la boca de Dios, hace miles de años, tiene el mismo poder el día de hoy. Por lo tanto, es totalmente confiable y estable su palabra, y yo puedo descansar que si Él, por ejemplo, me reprende, yo sé que lo hace porque me ama y que Él quiere formarme a la imagen de su Hijo. Entonces, mire, estamos llegando a conclusiones muy tremendas. Vemos que la palabra de Dios nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos construir nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestro futuro eterno. Pero luego mira lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, dice el versículo 7, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. La palabra, la frase hacer sabio significa hace que una persona hable y actúe con sabiduría. David dijo esto: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces dice, la ley de Jehová, como es perfecta, estable, sólida, lo que Él ha dicho es verdadero, nos puede hacer sabios en el vivir. ¿Cuánto les hace falta sabiduría para cómo tratar a su esposa? ¿Cómo enfrentar las situaciones con los hijos? Si los primeros cristianos, para servir a las mesas, dijeron los apóstoles, escójanse gente que estén llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, para servir las mesas. Sí, hay quien te derrama todo el café encima. Sabiduría, hermanos. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, la ley del Señor, cuando somos discipulados, comemos la palabra, algo sucede dentro de nosotros. Empezamos a hablar y a actuar, empezamos a desarrollar sabiduría, hermanos. Ahora, yo quiero mencionar algo. Dice que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Digan todos: al sencillo. Esa palabra sencillo, ponga atención, viene de un término hebreo que es patá, así como suena, patá. Y de esa palabra patá se deriva el término castellanizado patán. Ok, el significado de patán aquí no es algo ofensivo, como en México es así como más ofensivo, ¿no? No, su significado no es ofensivo, sino que muestra la condición de alguien. Y la definición de sencillo es ignorante, seducible. ¿Qué es una persona seducible? Que cualquiera llega y le dice, esto que brilla es oro, y se lo compra. Alguien que fácilmente es engañable. Seducible significa alguien falto de entendimiento, simple, un simple. Ahora fíjate bien, la palabra de Dios nos quita lo patán, nos quita lo tonto, lo ignorante, lo seducible, lo falto de entendimiento, y nos quita lo simplón, y nos vuelve gente que camina de tal manera que los primeros cristianos les tenían miedo.
Decían, estos que trastornan el mundo entero también ya llegaron acá, decían. Pero no era porque andaban, no. Era porque su vida, hermanos, era porque su vida era, mira, su estilo de vida, su calidad de vida, a veces no tenía ni que predicar. Escúchame bien, solamente sé íntegro en tu trabajo. No digas nada, nada más respeta a tu patrón. Llega temprano, sé responsable, respeta a los demás. Cuando te encuentren con tu esposa, que vean que hay unidad en tu esposa, y no les digas nada. Y tu misma vida los va a exponer a todos ellos que andan mal. ¿Cómo se comportan los del mundo? Como patanes. Y el hombre casado se quita el anillo porque va a ir a la posada del trabajo y se guarda el anillo de bodas y lo esconde. ¿Qué? Puedo poner 20,000 ejemplos, hermanos, pero la palabra de Dios nos quita lo patán. ¿Qué no dijeron de Pablo y de Andrés y de los pescadores? Sabemos que son del vulgo, pero ¿por qué hablan así? ¿Pero por qué se comportan así? Porque dejaron de ser patanes. ¿Por qué? Porque conocieron la palabra de Dios y dejaron de ser seducibles y simplones para volverse unos hombres sólidos, como rocas. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, miren, nos hace actuar con sabiduría, con prudencia, nos da inteligencia espiritual, nos da entendimiento. ¿Qué dice Romanos 8:28? Se lo sabe, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿De verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok. Todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿Sabe qué significa todas las cosas? En el griego significa cosas buenas y malas. Malas desde nuestra perspectiva. Para mí es malo que yo salga y ya no esté mi auto. Es malo para mí, pero para Dios no necesariamente, porque no puede estar tratando contigo de tu idolatría a tu carro. Una situación difícil. ¿Por qué si decimos que todas las cosas ayudan para bien, entonces por qué cuando el negocio no va bien empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a hacer todo tipo de cosas que no tienen que ver nada con el evangelio? ¿Saben dónde está la clave? Que en realidad no sabemos. ¿Saben por qué José, cuando llegó a Egipto y llegó a ser el primer ministro allí en Egipto, y llegó el hambre allí con su familia y llegaron y se presentaron, se revela a ellos y les dice: vive mi padre, yo soy José? Y se asustaron: soy José al que vendieron, para que me identifiquen, al que patearon, al que echaron al hoyo, al que vendieron, sí, soy yo, el mismo José. Escúchame bien, lee la historia de José y no tuvo una sola queja. Ese es el problema con una enseñanza que hoy hay, que no es muy certera, está muy desequilibrada. Que como hijos de Dios, dicen, no tenemos que padecer nada. No es verdad eso, hermanos. Eso no es verdad. Pablo padeció, Pedro padeció. Lee Hebreos 11 para que veas lo que padecieron todos los que creían en Dios. Entonces no sabemos, porque en el mismo momento en que nos sucede algo, empezamos a reclamarle a Dios.
El asunto es que este verbo saber significa entender. Por eso Job reaccionó como reaccionó. Por eso Abraham reaccionó como reaccionó. Porque todos esos, sin haber visto lo prometido, que era Cristo, se sostuvieron en la fe. Fíjate qué tremendo. Y con nosotros apenas el negocio no empieza a funcionar, no, reprende al diablo, decimos. Y no lo recibas y te empiezas a hacer un montón de cosas. Más bien pregúntale a Dios qué te quiere enseñar. Porque entonces, ¿cómo conciliar? Y sabemos que todas las cosas que nos suceden al final resultan para bien, y significa cosas buenas y malas, personas buenas y malas, personas que nos dañan. Hay personas que nos aman, pero hay otros que nos dañan. Pero al final del camino nos damos cuenta que Dios usó todo eso para hacernos crecer. Ahí es donde está la sabiduría de Dios, hermano. Por eso, cuando usted está pasando un conflicto, mire con los ojos de la fe en este sentido y diga: Señor, ¿qué estás tratando conmigo? ¿Se acuerda de Pablo que dijo: para que las revelaciones no me enaltecieran sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté? He rogado 3 veces que lo quite de mí y no me respondió. Su respuesta fue: bástate mi gracia. Pero él entendió, hermanos. Hoy nos enseña eso. Hoy nos enseña eso. Si es verdad que a veces oramos y está en la voluntad de Dios, tendernos la mano, pero a veces nos deja ahí. Los 3 hebreos allá en el horno de fuego le dijeron a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que el Dios al que servimos puede librarnos. Ellos no dudaban, pero le dijeron: y si no, tampoco nos doblamos ante tu estatua. O sea, ellos consideraron las 2 posibilidades, nunca dudaron de Dios. Agustín, uno de los llamados padres de la iglesia, él dijo: la fe madura, la fe completa es aquella que cuando le pides a Dios y no te contesta como tú le pediste, tú sigues creyendo en Dios. Me regalan 10 minutos. ¿Sí? Yo sé que esto ya está un poco largo, pero sí me lo regalan, ¿no? Ok. Bueno, si alguien tiene que salir, yo entenderé, ¿no? También. Ok. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos. Mandamientos, principios divinos. Rectos significan esta frase, rectos, son rectos sus mandamientos, alude a tener la razón en algo. Es decir, que Dios siempre tiene la razón. Sus mandamientos siempre nos van a guiar hacia lo bueno, hermanos, hacia lo justo, hacia lo recto. Sus mandamientos siempre nos van a guiar por el camino de la razón y la rectitud, en medio de lo irracional y torcido de las opiniones humanas. Y luego dice: los mandamientos de Jehová son rectos, y mire esto, y estoy ya terminando, que alegran el corazón. Digan todos: que alegran el corazón, dígalo. Mire, esa palabra alegran viene de una palabra hebrea que significa contentamiento. O sea, te dan contentamiento. Contentamiento. Escuche bien lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo 6:6. Ponga mucha atención. Dijo así: pero gran ganancia es la piedad o la devoción a Dios, el caminar con Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada, o sea, el seguir a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué dice? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo no sé si usted crea esto. Yo he escuchado predicadores que dicen: no sea mediocre, no se contente con la casilla esa que tiene, el autillo ese que tiene. Usted es hijo de Dios y usted merece la mejor casa del barrio y el mejor auto de la Ford o de la Chrysler o de la Mercedes-Benz. Usted no se conforme con lo que tiene. Escúcheme bien, alguien debe estar equivocado. Alguien tiene que estar equivocado, por el amor de Dios, hermanos. Escúcheme bien, lo leemos ahí. ¿Lo está leyendo, sí o no? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9, ahí no termina. Esta es la razón, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy a la codicia le llaman Dios quiere bendecirme. Ahora, escúcheme bien. A veces cuando yo menciono cosas como estas me dicen: no, es que ese pastor Chuy no cree en la prosperidad. Lo invito a mi casa. Yo soy un hombre bendecido inmerecidamente, hermano. Todo ha sido por gracia. Pero le voy a decir algo. Yo creo en la prosperidad, pero la de Dios. Yo no creo en la tranza, en la mentira, en el engaño, en el fraude, para sacarle el dinero a las ovejas. Escúcheme bien, cuando yo me duermo en mi casa, yo me duermo con la conciencia tranquila. A nadie le he robado un peso, a nadie le he mentido, nadie me puede acusar a mí que yo le dije algo para sacarle dinero. El auto que manejo, lo manejo con el rostro levantado. No me escondo de nadie, no me avergüenzo de nadie. Yo creo en la prosperidad de Dios, hermano. Pero también entiendo que en la prosperidad hay un peligro. Hay más peligro en la prosperidad que en la necesidad. Porque en la necesidad eso me hace agarrarme de Dios. Y hay más versículos que hablan en contra o previniendo, advirtiéndonos de la prosperidad que de estar en necesidad. Y hay predicadores que dicen: hay más de 3,000 versículos que hablan del dinero. Sí, pero 2,990 hablan de prevención sobre el dinero. Te hablan de Abraham, que era muy rico, era muy rico. ¿Y por qué se construyó una tienda y no un castillo? Porque tenía su corazón en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios al que quiere bendice, al que quiere le da un poquito más de lo que necesita, a otros los mantiene del pan necesario. ¿Sabe por qué? Por misericordia de algunos, porque sabe Dios que si a algunos les suelta un poquito más, se le van. ¿Conoces de esos, pastor? Yo conozco un montón. Un hermano, ore por mí, voy a poner un negocio. Pues sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Se vale orar, que Dios bendiga la obra de nuestras manos, ¿no? Y yo oré y lo miraba: oye, ¿cómo estás? No, Dios me está bendiciendo. Y de pronto se desapareció.
Y como a los 6 meses lo vi. Hermano, ¿qué ha sido de ti? Hermano, es que Dios me ha bendecido. Dice, ya tengo 3 sucursales. Tengo camiones con refrigerador. Porque se puso ahí embutidos algo y dice, me está bendiciendo. Y voy a abrir sucursal en Monterrey y quién sabe dónde. Y ya no puedo venir a la iglesia, hermano. Yo le dije, acércate tantito, le dije. Y se lo dije aquí, mira. ¿De qué le sirve a al hombre ganar todo y perder su alma? Porque la bendición del hombre, la condición del hombre de bienestar no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin duda nada podremos llevarnos. Estemos contentos, hermanos. O sea, eso no significa que no trabajes, porque también la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. No, pero no debemos afanarnos más de lo que tenemos que afanarnos, que es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Entienden, hermanos, cómo la palabra de Dios nos quita lo patán, lo inseguro, lo incierto, lo erróneo, lo falta de sabiduría? Y termino con esto, miren, Filipenses 4:10, por si alguno todavía tiene alguna duda. Filipenses 4:10, miren lo que dice. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire el 11, no lo digo esto porque tenga escasez. O sea, en ese momento Pablo tenía escasez económica, de cosas de terrenales, comida, vestido. No lo digo porque tenga escasez. Miren la frase que viene a continuación, hermano. Pues he aprendido a contentarme. ¿Alguna vez ha escuchado una enseñanza sobre el contentamiento en la necesidad? Ya no se oye eso. He aprendido a contentarme, mire lo que dice, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El problema es que ahora nada más les enseñan a tener abundancia y no les enseñan a vivir cuando hay escasez. Vea el equilibrio, vea el balance. Sé vivir humildemente, sé quedarme en una cama de piedra, sé caminar en lugar de no poder pagar una carreta o un barco para que me lleve a Asia o qué sé yo. Yo sé vivir, pero también sé tener abundancia. Sé vivir, sé tener abundancia, sé tener escasez. Hoy es una vergüenza actitudes de predicadores, de pastores. A mí ponme en el mejor hotel de la ciudad, si no, no voy, porque soy un hijo del rey y Él ya pagó por mí en la cruz para que yo disfrute las bendiciones. Todos esos, ¿por qué no van a Chiapas? Allá a la zona de Guerrero, allá a la sierra de Oaxaca. ¿Por qué no van allá? Porque la gente no tiene dinero, es muy pobre la gente allá. ¿Y por qué si les gusta aparecer en los grandes escenarios? Y exigen lo mejor. Una vez nosotros invitamos a un predicador y le dije a uno de mis pastores, oye, hazme el favor, ve por él al aeropuerto. Y él llevaba una gran Cherokee. Una gran Cherokee pues es un auto de lujo, ¿no? La Límite, la equipada. Y luego ya cuando llegó le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, yo que tú no lo ponía a predicar. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, cuando le dije, vente, yo vengo por ti. Entonces subí las maletas y se queda viendo así, dice, ¿en eso me vas a llevar? Y le dije, sí, pásate. Dice, no, yo no me subo en eso. Dice, a mí tráeme
una Suburban con asientos de piel. Yo no me subo en eso. Le dice, ¿no te subes? Bueno, toma un taxi y te vas. Y que me subo y le doy, ¡ey, espérame! Y le dijo, oye, ¿qué pasó? Le dice, ¿qué actitudes, hermano? Eso es vergüenza al evangelio. Eso es pisotear la sana doctrina. Esa gente no entiende lo que dice Pablo. Sé vivir humildemente, sé tener escasez, abundancia en todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escúcheme. La frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa en el contexto que puedo aguantar la necesidad y puedo tener la abundancia, y las circunstancias externas no van a influir en mi interior donde está Cristo. A mí no me importa lo de fuera, mis circunstancias externas. Si hay, qué bueno, gracias. Si no hay, también gracias. Y ese mismo apóstol que hoy no sería invitado a muchos de esos lugares, ese mismo apóstol dijo un montón de cosas así, semejantes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estés en la necesidad, la gracia de Dios te va a capacitar. Cuando estés en la enfermedad, Dios te puede sanar así, pero a veces te deja ahí para que te humilles y le reconozcas a Él. Hermanos, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pónganse de pie. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la nobleza del corazón de mis hermanos. Confiamos, Señor, en que tu palabra es la verdad, porque así es, Señor. Tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y santificar es consagrarnos cada vez más a ti por medio del conocimiento, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Podemos entender que hay muchas cosas que tal vez no quedan claras, pero a través de estudiar, escudriñar tu palabra, Señor, nuestras dudas se van disipando. Gracias, Jesús, porque viniste a este mundo a darnos a conocer al Padre, y esta es la voluntad también del Padre, que crean al que Él envió, a Jesucristo. Jesús oró la noche previa a su sacrificio, y Él oró, hermanos, y Él le dijo al Padre: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ese versículo hace muchos años me pegó muy fuerte, hermanos. Yo les he dado tu palabra. Y Dios me dijo: si yo te llamara a cuentas ahorita, en este momento, ¿qué me podrías decir? Yo me puse a temblar. Pero yo, cuando llegue ese día delante de Dios, en el tribunal de Cristo, yo quiero decirle: Señor, yo les di tu palabra. Yo tengo un compromiso inquebrantable por predicar la palabra. Cuando a mí me ordenaron al ministerio hace 34 años, uno de los ministros que oró me dijo: Chuy, ¿te comprometes a predicar la palabra? Yo sentí como el día que me casé. ¿Te comprometes a guardar la palabra de Dios? ¿Te comprometes a predicarla? No la tuerzas, Chuy. Y me bombardearon con todo. Yo hice ese compromiso hace muchos años. Y yo quiero terminar mi carrera
como decía Pablo, con gozo, habiendo hecho lo que tenía que hacer. En mi corazón no está el ofender a nadie, Dios lo sabe, pero es inevitable que algunos se sientan incómodos. Pero hermanos, yo no tengo problema con que usted rechace algunas cosas. Usted escudriñelas y vea si esas cosas son así. Eso es todo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, antes de irnos, vamos a levantar nuestras ofrendas de este día. Y mientras tanto, siéntese por favor. Ya nos vamos en 3 minutos. Si usted quisiera un sobre, levante su mano por favor para llevarlo a su lugar. Le damos gracias a Dios por la palabra de esta noche. ¿A cuántos el Señor les habló hoy, hermanos? Amén. Creo que a todos nos habló. De adorarte, de cantarte. Y gracias, Señor, porque nos has mandado tu palabra a tiempo, porque tú has visto la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y sabemos que la obra que comenzaste terminará perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Señor, yo te pido que a cada uno de los que están aquí los guardes en su regreso a casa, que les bendigas, que les abras camino, que puedas ministrarles, Señor, y continuar con esto que empezaste el día de hoy. Sean bendecidos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios lo bendiga. Despídase de su hermano. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, después a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Abrácese. Vamos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva. De un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte